Maribel Ingelmo visita hoy el Café Televisión. La directora del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer repasa la evolución de este centro desde que abrió sus puertas en el año 2008. Por él han pasado ya más de 8.000 personas con demencia que han podido ser partícipes de las terapias no farmacológicas que allí se llevan a cabo. Esta es precisamente una de las funciones del centro, intentar demostrar cómo estas terapias mejoran la calidad de vida de las personas con Alzheimer. Un programa en el que Maribel Ingelmo también analizará la importancia de crear un plan nacional del Alzheimer para unar datos, investigaciones o incluso llevar a cabo un diagnóstico precoz de la demencia. Sobre cómo la afrontan los adultos o los jóvenes y sobre cuáles son los mejores y los peores momentos, habla hoy en el Café Televisión Maribel Ingelmo. Un estudio de ver si hay factores que se modifican o no, por ejemplo, para la agresión, para la depresión, para la motivación. La propia persona, cuando se diagnostica al principio, yo creo que sí quiere saberlo porque quiere programar su vida, eso es muy importante. Debemos de tener una red en España donde estén todas las investigaciones juntas, tanto las básico-clínicas como las sociosanitarias. Aprendes mucho de las personas con demencia, mucho. Este centro lo que sí tiende es que cualquier modelo de intervención que pone nuevo haya sufrido ya de un bagaje o de un itinerario que realmente avale el que pueda tener buenos resultados, ¿no? Y si no lo ha tenido, somos nosotros los primeros en intentar demostrar que ese tipo de, hablabas antes de musicoterapia, el tema del fútbol fue por otro camino, no llegó a ser una terapia, aunque teníamos experiencias de otros países, pero bueno, se está haciendo temas de danza, movimiento y terapia, ahora comentaba antes tema de robótica y terapia con animales, entonces cualquier modelo de intervención lo hacemos investigación. Además de la terapia farmacológica, tienen unos resultados diferentes en el avanzar de su enfermedad que las personas que solamente están en su casa recibiendo la terapia farmacológica, ¿no? Y eso es lo que intenta demostrar el centro. Musicoterapia ha pasado por diversos caminos, ¿no? Se han hecho una serie de herramientas para la evaluación musicoterapéutica. Ahora mismo estamos en un proceso en el cual se elaboró también una guía de musicoterapia para profesionales y bueno, se está estudiando cuáles son, digamos, indicadores antes y después de la terapia, en cuanto a la emoción, en cuanto a la orientación, en cuanto a la emoción, en cuanto a la afectividad, en cuanto a diferentes ítems. Quizá la más novedosa que hay, que además se ha presentado la semana pasada en la Embajada de Japón, con toda la feria que ha habido de robótica, es justamente la que estamos haciendo con el robot Paro, que es el que ha salido en los medios, que es esta foca blanca tan bonita, ¿no? Y que nosotros, cuando nos la enviaron, realmente lo que querían es que la Fundación Reina Sofía nos pedía que realmente nosotros diéramos resultados, un estudio de ver si hay factores que se modifican o no, por ejemplo, para la agresión, para la depresión, para la motivación, para diferentes aspectos, ¿no? Sin embargo, después de pasar esta fase, nos encontramos con que en el centro teníamos la terapia de perros. Y ciertamente es que la profesional que está trabajando con la terapia de perros es una persona además muy formada y que le interesaba justamente ver la efectividad y la comparación entre la terapia con animales, en este caso con perros, y la terapia con este robot. Si realmente había factores diferentes entre las personas que estaban recibiendo un tipo de terapia y otra. Es decir, si en tu casa puedes tener un perro o si en tu casa puedes tener un tipo de robot o un tipo de animal que está respondiendo. Sí que es cierto que esto es un robot y responde a estímulos. Entonces, bueno, en algunas fases de la demencia, en las primeras fases, quizá la diferencia es más significativa, pero en fases más avanzadas, digamos que hay menos diferencia entre la terapia con animales o con perros en este caso y la terapia del robot. Estos son datos significativos que bueno, pueden después avalar el que una persona que está en una casa y que siempre ha estado con animales y tal, le motive más y haga hasta conversación con estos animales, pero es que con el robot también la hace. Los momentos son todos duros, ¿vale? Pero el primer momento ese es durísimo, depende mucho de las personas, depende mucho
Incluso es curioso, no hay un estudio, ¿no? Pero yo diría que incluso las zonas geográficas influyen, ¿no? Las personas mayores no saben mucho lo que significa todo esto. Entonces, lo que significa esto, pues lo pueden, bueno, tiene un tipo de demencia, vale. Las personas más jóvenes, las parejas más jóvenes, quizás sí quieren saberlo. La propia persona, cuando se diagnostica al principio, yo creo que sí quiere saberlo porque quiere programar su vida, eso es muy importante. Es decir, que cuando se empieza joven, tú quieras programar tu vida, que es lo que le pasó a Pascual Maragall y a otras personas parecidas a él, ¿no? Tienes que trabajar mucho con la familia, pero la forma de trabajar con la familia, con el esposo o la esposa en esas edades no es la misma que la forma de trabajar cuando la persona es joven, hay otros temas de pareja que tratar, la reticencia incluso de muchos especialistas, bueno, sobre todo en atención primaria, primero por falta de tiempo y después también pues porque, bueno, decíamos, ¿no? Te hablan de déficit cognitivo, quizá las personas que estemos en este mundo sepamos más que ese déficit cognitivo ya es una demencia de un tipo característico. No se les dice hasta que no está más avanzado, pero sí que es cierto que la sociedad científica de médicos de atención primaria, la sociedad profesional, está trabajando ya mucho con los médicos de atención primaria y están ya cada vez más preparados para poderlo diagnosticar. Las fases de demencia leve es cuando se puede trabajar muy bien. Esa etapa se puede alargar hasta 1 año, 2 años con una terapia farmacológica y una terapia no farmacológica, donde además estás preparando a la familia para afrontar esa fase, con lo cual sabe cuando llega a casa cómo tiene que trabajar con la persona, en qué tiene que trabajar, cómo le tiene que responder cuando le dice algo o no le tiene que responder, no se asusta ante los síntomas. El problema es que no se diagnostica al principio, ¿vale? Se puede diagnosticar a los 3, 4 o 5 años, depende, cada vez se diagnostica antes. Pero bueno, si se diagnostica a lo mejor cuando pasan 3 años, pues a lo mejor se puede pasar todavía otros 7 o 8 o 10 años. Los síntomas son muchos, ¿no? Yo creo que cuando se habla la memoria, cuando falta la memoria, yo creo que no es la memoria. Primero tiene que ser algo persistente en el tiempo, ¿no? Al menos durante 6 meses que se estén observando pues temas de desorientación, temas de falta de concentración, tema de pérdida de habilidades sociales, ya no se integra la persona a nivel social, varios problemas asociados pero que persisten en el tiempo y hacen que la persona no pueda continuar con su vida. La persona debe continuar con su ambiente, en su casa, en su hogar, hasta que pueda, ¿vale? Pero eso no quiere decir que se quede en casa sin recibir ningún apoyo en un centro como el nuestro, en una residencia, en una asociación, para que pueda estarse estimulando cognitivamente durante tiempo, porque es muy importante esa fase, consideramos que no, pero el estar estimulando la memoria, la atención, la convivencia, la comunicación, el estar hablando con otras personas, todo esto hace que la persona mejore. Yo incluso a veces me llegaba a preocupar, decía, es que no les dejamos parar. Es decir, es que la persona empieza con una estimulación de música por la mañana y después sigue con la funcional, que es en fisioterapia, y después sigue con temas de psicomotricidad, y después continúa con el tema de la danza, y después continúa. Entonces llegaban a casa, a veces cuando era centro de día, llegaban a casa las personas cansadas. Uno de los retos primeros que se ha planteado y que planteó la Confederación de Familiares de Alzheimer, CEAFA, ¿no? Y de alguna manera pidió el apoyo del Centro de Referencia Estatal, el apoyo del INSERSO, para que se pudiera hacer un plan nacional, una política de Estado en Alzheimer. Estuvimos años trabajando durante, yo creo que fue a partir del 2010, en una alianza por el Alzheimer que diseñó la Confederación de Familiares de Alzheimer, donde participó también el CRE, y a partir de eso yo creo que el INSERSO y el Ministerio se vio que necesitaban crear una red importante de fundaciones, colegios profesionales, sociedades científicas. Es muy importante hacerlo, pero no sin antes haber investigado, que es lo que yo decía, cuáles son los temas más importantes que deberían de estar en este Plan Nacional de Alzheimer como están en otros países, ¿no? El primer tema, que lo abordamos antes, es el tema de epidemiología. Nadie da los mismos datos. Es decir, no podemos actuar con datos que cada uno los da diferentes, porque teniendo los datos tendremos los recursos o podremos pedir esos recursos necesarios si no tenemos esos datos, ¿no? Después el tema del diagnóstico y tratamiento, es decir, tenemos que llegar a atención primaria, tenemos que llegar a los especialistas para que sea diagnosticado cuanto antes la enfermedad. Después el tema del seguimiento de este diagnóstico.
Es decir, que los especialistas sepan hacer este seguimiento y tengan información necesaria sobre dónde deben ir las personas, las familias y dónde deben ser tratadas, ¿no? Después está el tema, por ejemplo, de la prevención, es un tema fundamental. ¿Hay prevención? ¿No hay prevención? Si hay prevención, ¿cómo tratar esta prevención? Esto debe ir en un plan nacional de Alzheimer también. Y después, digamos, los tratamientos, es decir, terapias, intervenciones, terapias farmacológicas, terapias no farmacológicas. Tenemos que estar todos de acuerdo en por dónde tenemos que caminar, tanto en los tratamientos farmacológicos como en los no farmacológicos. Dos campos más, que serían la formación, es fundamental para los cuidadores profesionales y los no profesionales. La familia ha pasado de ser un cuidador informal a ser un cuidador no profesional. Debemos de tener una red en España donde estén todas las investigaciones juntas, tanto las básico-clínicas como las sociosanitarias, teniendo todo esto estructurado, que para eso el INSERSO creó un espacio colaborativo donde estamos metidos todos y donde vamos reuniéndonos en grupos, trabajando de diferentes maneras para después compartir todo este conocimiento, sería de donde tendría que salir el Plan Nacional de Alzheimer. Positivo yo creo que es mucho, ¿no? Yo creo que en mí como persona y como directora de diferentes centros que he estado yo y como psicóloga, ¿no? Yo creo que está siempre la humildad de estar aprendiendo, y en un centro de estas características aprendes mucho de la gente que está investigando. Aprendes mucho de las personas con demencia, mucho más de lo que pensaba en un principio. Aprendes a que las emociones es lo último que se pierde, los afectos, el mundo de los afectos, que a veces lo trabajamos tan poco, ¿no? y que realmente es importante. Aprendes el papel fundamental del cuidador profesional. Tienes que aprender cada día cómo motivar a los profesionales. Esto es un campo difícil porque el camino es duro y es complicado, y decía antes que el centro de referencia, el nivel de exigencias para un profesional es mucho. Lo malo, la enfermedad en sí. La enfermedad en sí yo creo que es dura, entonces hay a veces que realmente cuando tienes que atender a alguna familia la comprendes perfectamente, te pones en su piel, porque todos en las familias tenemos algún familiar que lo ha tenido o lo tiene, tal. Entonces, cuando te pones en su papel dices, qué duro es y qué pocos medios tenemos para llegar a atacar esto. Yo quiero que llegue de una vez por todas una vacuna, una buena prevención, que descubran algo, ¿no? El psicólogo tendría que estar a tu lado siempre, porque es momentos de bajón, momentos donde realmente no se puede tirar para adelante, ¿no? Y bueno, como profesional y como directora, yo creo que estoy orgullosa de que sea un centro de referencia. Estoy orgullosa de los profesionales que están allí y bueno, me motiva mucho. Pensé yo que después de tantos años me iba a motivar menos, ¿no? Pero me motiva mucho el saber que cada día estamos haciendo algo para mejorar la calidad de vida de las personas. Yo creo que siempre ha sido el objetivo, incluso como persona, ¿no? La reina doña Sofía es, no lo sé, yo creo que es una persona muy cercana al centro. En cuanto al CRMF, fue a temas de inauguración y siempre valoró mucho el tema de discapacidad, pero en el campo de Alzheimer es una persona muy volcada. Le preocupa muchísimo además a la reina Sofía el tema de los cuidadores, de las familias, de las personas con demencia, y entonces siempre viene, ¿no? De hecho, nuestro simposio de investigación sociosanitaria está totalmente avalada y siempre presidido por Su Majestad la reina doña Sofía.